alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte el cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Buenos días, muchas bendiciones para todos los hermanos. Le damos gracias al Señor por estar una vez más aquí en Radio La Predicadora. Gracias le damos al Señor por este privilegio que nos da de poder compartir su palabra con los hermanos, con los oyentes de esta radio. Estamos con mi esposo, el pastor Ramón Encina, yo soy Ramona Cabrera y bueno, somos de la congregación la Iglesia del Señor Jesucristo, que se encuentra en José Hernández 384, Barrio El Tambo, Isidro Casanova. Nuestros días de reuniones son los días miércoles. Tenemos reunión de oración a las 19 horas, sábados y domingo a las 19 horas también, reunión general, siempre siguiendo el protocolo, amados hermanos, no nos descuidemos, sabemos que estamos en un tiempo difícil, el Señor nos ha permitido después de casi 9 meses congregarnos nuevamente y tenemos que cuidar estas cosas, hermano. A veces, como dije en el programa anterior, pero quiero recalcar para que la gente tome conciencia, más los hijos de Dios, amén, porque estuvimos mucho tiempo sin congregar. Que el Señor nos guarde, que no vuelva a pasar. Si nosotros nos descuidamos, nosotros tenemos muchas personas conocidas que han estado con el COVID, aún hoy también, así que tenemos que tener los recaudos y siempre congregándonos con todos los protocolos que se nos manda y así que bueno, los invitamos a participar de nuestras reuniones los días miércoles, reunión de oración, sábados y domingos, reunión general a las 19 horas. Tenemos un celular, hoy lo hemos traído, si usted quiere mandar algún mensaje, algún pedido de oración, si alguna inquietud que usted tiene o si usted quiere que lo visitemos para hablar sobre la palabra, mi esposo siempre está dispuesto. El número de teléfono es 1531 675236. Ese es nuestro teléfono personal. 1531-675236. No me sé los teléfonos de la radio, así que, pero salen al aire, así que ustedes ya lo conocen, los oyentes de la radio lo conocen, así que pueden estar mandando mensaje acá también. Muchas bendiciones para todos, hermanos. Bueno, gracias al Señor. Hermanos amados, una vez más podemos estar en la radio. La radio es una bendición para el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Es una puerta que el Señor ha abierto. Gracias. ¿No? También tenemos YouTube, tenemos Internet y bueno, y otros medios por el cual uno se puede extender el mensaje de la palabra de Dios. Pero la radio es algo que llega acá a las personas de acá de la zona. Amén. ¿No? A las personas que muchas veces mayores, que no saben cómo usar la nueva tecnología, entonces nosotros estamos más orientados por la radio, entonces por eso creo que vamos a estar mucho tiempo más en la radio, porque hasta que pase nuestra generación faltan 60 años más. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos amados, vamos a hacer una oración y vamos a empezar con la palabra del Señor, ¿no? 6, yo calculo en el versículo 13, ¿no? ¿Más? O en el versículo 12. Bueno, vamos a hacer una oración. Quiero mandar saludos a la hermana Felisa,
que el Señor le complete la sanidad de su cuerpo. También a mi amada suegra, el Señor le bendiga, no grandemente su vida. A Romina, el Señor bendiga, hermanos amados, y a todos los hermanos de la congregación. Hoy quiero mandar un mensaje a la hermana Rosemary, que cumple años. Le deseamos un feliz cumpleaños a nuestra hermana amada. El Señor bendiga, que pase un día maravilloso, precioso, en la presencia del Señor. Y bueno, también al hermano Marcos, que vino de Bolivia y que ayer, gracias a Dios, estuvo en la reunión de la iglesia. Y bueno, muy hermosas las palabras que nos habló, la experiencia que tuvo. El Señor le siga bendiciendo a nuestro hermano Marcos. El Señor bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. También queremos saludar a la hermana Cintia, que ella perdió su abuelita. Que el Señor le bendiga grandemente su vida y la vida de su esposo. El Señor bendiga grandemente, hermanos. Esta fiesta van a ser muy triste para mucha gente, muy triste, mucha pérdida. Es como que salimos de una guerra, ¿no? Una guerra donde vio que en la guerra hay muchas pérdidas de vida. Este año se han perdido muchísimas vidas, ¿no? Muchos familiares, gente cercana, pero bueno, el Señor los tiene en la gloria y bueno, y ahí nos están esperando para el día que nosotros vayamos a encontrarnos con ellos. Amén. Siempre está la esperanza, hermano. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre amado, estamos ante tu presencia, agradecidos, Señor, por cuanto tú nos permites nuevamente estar en la radio. Amén. Señor. Gracias, puedas tú bendecir grandemente esta radio, a los directores, también a Emanuel, Señor amado, sí, Padre, a toda su familia. Señor, bendiga a nuestro hermano Rosalino, amén, a sus hijos, sí, Señor, Padre, a los hermanos de la Palangana, Señor. Bendices también, Señor, alabado sea tu nombre. Amén. Ayúdanos, Señor, en el desarrollo de tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo. Amén, obra gracias, prodigios, Señor, milagros y maravillas, Señor. Gracias, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, los hermanos sean llenos de tu poder, de tu Espíritu Santo en esta gracias, mañana. Señor, confirmando tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermano. Amor, vamos a leer allí en Romanos 6, del versículo 12 hasta el versículo 23. Después lo vamos a ir desarrollando. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Amén. ¿Hasta ahí o sigo? Hasta el 23. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias le damos al Señor, hermanos, porque este tema vino a raíz de una conversación que tuvimos ayer con unos hermanos,
¿no? Porque nosotros sabemos que la gracia es un mensaje maravilloso que, como dice acá la palabra que hemos leído, nos lleva a vivir una vida para Dios, ¿vio? Y hay algo que es una realidad, que cuando el Señor Jesucristo dice que antes de entregar su espíritu dijo, consumado es, ¿vio? Cuando Él dijo consumado es, Él obró todo lo que tenía que ser obrado, Él obró en ese lugar. Él, todo lo que el hombre necesitaba fue hecho una realidad en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo consumado es, ese consumado es, encierra todo para el creyente, todo para aquel que se acerca a Él. Pero una cosa es la posición que el Señor obró para nosotros, que es una realidad, pero otra cosa es la vida práctica de los hijos de Dios, ¿vio? Porque dice, el Señor conoce mi corazón, dicen los hermanos muchas veces, pero su vida práctica es algo terrible, pero se escudan, el Señor conoce mi corazón porque Él sabe que yo creo su palabra, pero acá como dice, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Nosotros sabemos que una cosa es la posición y otra cosa es la vida práctica. Por eso el apóstol Pablo nos enseña acá en su palabra, ¿no? En la palabra del Señor, el Señor por medio del apóstol Pablo, cuando nos hace saber que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado en novedad de vida. Amén. Amén. Bueno, gracias al Señor. Y estamos viendo ahí en el versículo 11, ¿no? Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y hay una diferencia entre estar muerto en pecado, ¿vio? Nosotros antes estábamos muertos en pecado, en delitos y en pecado. Y otra cosa diferente es muerto al pecado. Por ejemplo, vamos a leer ahí en Lucas 15:32, ¿no? Lucas 15:32, porque antes nosotros estábamos muertos en pecado. Sí. A ver, hermano. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Vio? Hablando del hijo pródigo, ¿no? Sí. ¿Vio? Este hermano era muerto. ¿Por qué? Porque él estaba muerto en pecado, ¿no? Y dice, pero ha revivido, alabado sea el Señor, por la vida de resurrección que nosotros hemos recibido cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Una vida de resurrección, qué precioso, qué maravilloso, ¿no? Ahora tenemos una vida nueva, completamente nueva. Y vamos a dar otro ejemplo de estar muerto en pecado. Juan 6:53 más. Juan 6:53. 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. Sí, 6:53. Sí. ¿Vio? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso podríamos relacionarlo con 2 de Corintios 5:14. Ya vamos a ir a lo que nuestra esposa, a lo que mi esposa empezó a desarrollar, que lo vamos a seguir desarrollando, hermano. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que nosotros estábamos muertos en pecado, ¿no? Y ahora Cristo murió para que nosotros vivamos, no ya en pecado, sino en santidad. ¿No? Ya no podemos vivir en pecado, ¿no?
Y por eso Cristo murió, para que nosotros vivamos ahora una vida diferente, una vida sin pecado. Amén. Pero la amonestación siempre está, como hemos leído ahí en Romanos, ¿no? Ahora dice en Romanos 6:2, ¿no? Donde nosotros vemos que nosotros hemos muerto al pecado después de que hemos sido salvados. Sí, Romanos 6:2. En ninguna manera. En el 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque nosotros ya hemos muerto al pecado, ¿no? ¿Cómo viviremos aún en él? Porque un muerto no puede pecar. Amén. Entonces, si nosotros hemos resucitado en novedad de vida, no es para pecar, sino es para no pecar, sino para manifestar una vida sin pecado. Eso es lo que nos está diciendo el Señor acá. Por eso en el versículo Romanos 6:11, ahí viene la amonestación. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, y ahí empieza lo que mi esposa estuvo leyendo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí en el capítulo 6, ¿no? Desde el versículo 1 vamos a leerlo hasta el versículo 5 más. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizado en Cristo Jesús, hemos sido bautizado en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Seguimos hasta el 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Fíjese, está la amonestación entonces. Nosotros, por medio de la gracia, nosotros sabemos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? No, porque usted tiene que leer el capítulo 5 de Romano para poder entender la pregunta que te está haciendo aquí. ¿Cómo vamos a vivir en pecado si nosotros hemos sido justificados del pecado? ¿No? Hemos sido justificados por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es decir, que Dios no nos ve como pecadores a nosotros. Dios nos ve como justificados, como hijos de Dios. Entonces dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿no? Porque hemos muerto al pecado. Pero como dice mi amada esposa, dice, muchos dicen que han muerto al pecado, pero sin embargo manifiestan una vida, ¿no?, en pecado, ¿no? Manifiestan una vida de satisfacción, ¿no?, en la carne, de una vida amando el mundo y todo lo que el mundo ofrece. Entonces, si hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, a la carne y justamente al pecado. Hemos muerto al pecado. Y una persona muerta ya no puede pecar. Entonces, Pablo, para que nosotros podamos presentarnos, ¿no?, perfectos, ¿no?, maduros, crecidos, ¿no?, en cuanto al conocimiento y al estado, entonces dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Por un lado, nosotros estamos muertos al pecado, pero vivo para Dios. Ahora, ¿el tema cuál era? El tema era que un hermano decía que él estaba muerto al pecado,
que él no tenía que morir al pecado, porque él ya estaba muerto al pecado. Esa es una declaración de fe por medio de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Pero ahora se nos amonesta a nosotros, después de nuestro nacimiento, se nos amonesta a nosotros que después de haber muerto al pecado, después de que el pecado ya no reina más en nosotros, después de que el pecado fue vencido por medio del sacrificio de Cristo, después de que hemos sido arrebatados de las manos del pecado por medio del sacrificio de Cristo, se nos amonesta a que nosotros, en el versículo 12, que nos consideremos muertos al pecado. ¿Por qué se nos lleva a considerar muerto al pecado? Porque Cristo está muerto al pecado, ¿no? En un tiempo Él llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, pero ahora está muerto al pecado, sin relación con el pecado. Y nosotros ahora tenemos que vivir una vida sin relación con el pecado. ¿De qué manera nosotros nos distanciamos al pecado? Creyendo que hemos muerto al pecado, ¿no? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios. Entonces, en el versículo 12 más. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Y entonces? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El 14 te falta más. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Ahí le damos gracias al Señor también porque dice, ahí está la amonestación, ¿no? Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo llevó a muerte nuestra naturaleza de pecado, lo que nosotros veníamos trayendo de nuestro padre Adán, del padre de todos los seres humanos, ¿no? Heredamos esa naturaleza de pecado. El hombre no podía hacer otra cosa que pecar. Lo bueno que el hombre hacía estaba contaminado por el pecado, ¿no? Por eso en el Antiguo Pacto vemos cómo los hombres de Dios, aunque ellos vivían una vida para Dios, pero siempre en algún punto terminaban fracasando, porque no habían tenido un nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo no había todavía llevado a la cruz la naturaleza de pecado para destruirla, sino que todavía estaba en el hombre. Aunque el hombre tratara de hacer lo bueno, siempre terminaba fracasando. Pero hoy es distinto, porque el Señor Jesucristo dice que llevó la naturaleza de pecado a la cruz, lo crucificó, lo mató, lo sepultó y nunca más lo levantó. Y eso es un hecho real y consumado. El hombre viejo fue destruido, eso es una realidad. En la cruz el Señor lo hizo una realidad. Pero ahora, para nosotros poder disfrutarlo, no puedo yo aplicar esto en la vida de otro hermano, sino que yo lo tengo que aplicar en mi vida. Lo podemos enseñar, pero el Hijo de Dios tiene que apropiarse personalmente de que su naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada. Eso es algo que yo lo tengo que hacer, como dice acá, ¿no? Dice acá donde leímos recién, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Esto es algo que yo tengo que hacer. Señor, yo sé que tú llevaste mi naturaleza de pecado a la muerte, Señor, lo crucificaste, lo mataste y nunca más, Señor, salió a la luz. Ahora yo soy una nueva creación. Y esto que tenemos acá, ¿qué es? Este cuerpo, porque muchos dicen, no, pero si todavía estamos en este cuerpo de pecado. No, este no es un cuerpo de pecado. Este es un vaso de barro contenedor de la vida de Dios. Así dice, o no sabéis, dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 6, 19 y 20, creo que es, dice, o no sabéis que habéis sido comprado por precio. Vamos a leerlo, hermano. Sí. 1 Corintios 6, 19. Sí. Dice, o ignoráis, dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Hay muchos hermanos que no saben esto, no saben cómo aplicarlo a su vida personal.
¿Y cuál es la manera, hermano? Creer que lo que el Señor hizo en la cruz fue algo real, que el Señor llevó a la muerte nuestra naturaleza de pecado, la crucificó, la mató, la sepultó y nunca más salió a la luz. Eso es un hecho real, pero usted lo tiene que creer, que su naturaleza de pecado fue llevada a la cruz. Que todo lo que usted era como descendiente de Adán, nacido de sus padres, eso fue crucificado, muerto y sepultado y nunca más salió a la luz. Señor, yo soy una nueva criatura. Tu palabra dice, Señor, que yo he muerto con Cristo en cuanto a mi naturaleza, pero que ahora soy una nueva creación. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Este cuerpo ya no pertenece al pecado, ya no pertenece a la vida que nosotros teníamos antes de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esto ahora, como dice aquí la palabra del Señor, fue comprado por precio. El precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre para pagar el precio que nosotros le debíamos al Padre. Ahora somos una nueva criatura y este cuerpo es un vaso de barro. Es un vaso de barro contenedor de la vida de Dios. Es templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros ahora tenemos que andar como nuevas criaturas. ¿A usted le parece que Dios podría presentar estos miembros para vivir la vida del mundo? Para decir malas palabras. Ayer hablábamos con el hermano que hablábamos y le decíamos, hay muchos hermanos que dicen que todo ha sido consumado en ellos y en la iglesia alaban y glorifican a Dios, pero salen de la congregación y dicen malas palabras como quien canta una alabanza, ¿vio? Dicen, se identifican con el mundo, hablan el lenguaje que el mundo habla, cuentan sus chistes a veces obscenos, con malas intenciones, con doble sentido. Los hijos de Dios hacen estas cosas muchas veces y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros no estamos para vivir la vida del mundo, nosotros estamos para vivir la vida de Dios y esta gracia nos capacita, hermanos. La gracia nos capacita para poder vivir una vida de separación. Muchas veces nos acusan de que la gracia es una puerta para pecar. No, al contrario. Pablo dice, permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, dice la palabra de Dios. Entonces quiere decir que cuando está la amonestación, así también vosotros consideraos muertos al pecado, significa que de alguna manera nosotros, después de haber sido redimidos, después de haber sido justificados, nosotros podemos pecar con el cuerpo, ¿no? Porque si bien está la amonestación, no podemos vivir solamente por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es una base para que nosotros podamos, ¿no? Ir más allá, más adelante, ¿no? Todo está basado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él llevó al hombre viejo muerto, la vieja creación, Él mató al hombre viejo, Él crucificó el cuerpo del pecado, ¿no? Para que nosotros ahora podamos con toda libertad vivir una vida en el Espíritu, en novedad de vida. Pero la amonestación está. ¿Por qué está la amonestación? Porque hay una posibilidad. ¿De qué? De que nosotros, ¿no? Vivamos en el pecado, ¿no? Entonces dice Pablo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros ahora vemos que tenemos que nosotros, usted y yo, tenemos que considerarnos muertos al pecado. ¿Para qué? Para que lo que hemos creído pueda llegar a ser una realidad. ¿Qué hemos creído nosotros? Que el hombre viejo fue crucificado, que el cuerpo del pecado ha sido destruido, ¿no? Ha sido muerto, ¿no? Y nosotros hemos creído de que ahora nosotros hemos recibido una vida que no puede pecar. Para que eso sea una realidad en nosotros, nosotros tenemos que consideramos muerto al pecado. Entonces dice el apóstol Pablo, no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjese, ¿cómo puede ser que el pecado reina en el cuerpo de aquel que ha sido salvado?
Si nosotros justamente teníamos, antes de ser salvados, teníamos al pecado como nuestro amo, como nuestro rey. Le obedecíamos en todo al pecado, cuando nosotros éramos pecadores, antes de ser salvados por medio de la gracia. Entonces, dice, no reina pues, después de que fueron salvados, después de que fueron santificados, Pablo les habla y le dice a ellos, no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjese, no podemos nosotros permitir eso. Y para eso tenemos que creer que estamos muertos al pecado. Primero, eso es la base. Tenemos que creer que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. De modo, dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. No, nosotros tenemos un enemigo. El primer enemigo que nosotros tenemos es la carne, es nuestro cuerpo humano, es nuestro peor enemigo. Si bien el cuerpo del pecado fue destruido, eso es una realidad, la crea usted o no, eso es una realidad. No, pero como leyó ayer el hermano, ahí en Colosenses 3, versículo 8 creo que es más. Entonces nosotros tenemos que declarar, ¿no?, que nuestro viejo hombre fue crucificado, que el cuerpo del pecado fue destruido por medio de que Jesucristo lo llevó a la cruz y lo destruyó, ¿no? Entonces, ahora yo no tengo que permitir que el pecado reine en mi cuerpo mortal. Entonces ahí 3, 8, 9. Den el 8 en adelante más. Sí. Colosenses 3:8. 3:8, sí. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Claro, nosotros ahora tenemos que despojarnos nosotros del hombre viejo con sus hechos. Bueno, el hombre viejo, ¿qué es el hombre viejo? El hombre viejo es la vida que estaba en la carne, la vida pecaminosa que nosotros le damos de Adán. Ese es el hombre viejo. El hombre viejo no es el vaso que nosotros tenemos, no es la carne que nosotros tenemos. El hombre viejo es la vida de Adán que nosotros teníamos antes. Entonces, muchos hermanos todavía la mantienen a esa vida. Después de haber sido salvados, después de haber sido justificados, mantienen la vida vieja. Entonces Pablo dice, despojaos pues del hombre viejo con sus hechos. Tenemos que despojarnos, ¿no?, para poder vivir la nueva vida que es en Cristo Jesús. Pues así también vosotros consideramos muertos. ¿Cómo nos despojamos de la vieja vida? Bueno, ahí está la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creer que la vieja vida, que el hombre viejo fue llevado a la cruz y fue muerto. Ahí en Romanos 6:6, amor. No, nosotros tenemos que creer con todo nuestro corazón, tenemos que creer con una fe viva. Amén. ¿No? Que nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida fue crucificado. Amén. Esa vida que se satisface en el pecado murió. Amén. ¿No? Que ahora nosotros no podemos hallar placer en el pecado, ni en el mundo, ni en la carne. Nosotros ahora, nuestro gozo es en el Espíritu. Amén, hermanos. Sí, amor. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Vio? Y eso entonces, eso lo hizo Cristo. Cristo Amén. Llevó al hombre viejo en la cruz del Calvario. Cristo lo crucificó y lo mató, lo enterró y nunca más resucitó. Amén. Ese hombre viejo, esa vida vieja. Gracias. Pero sin embargo, eso nos permite a nosotros alcanzar la salvación, ¿no?, por lo que Cristo hizo. Pero sin embargo, se nos amonesta a que nosotros nos despojemos del hombre viejo. Amén. Es decir, que el sacrificio de Cristo no despojó de nosotros al hombre viejo, sino que nosotros nos tenemos que despojar del hombre viejo
no por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No, nosotros no tenemos que despojar del hombre viejo. Usted se tiene que despojar de la vieja vida, tiene que renunciar a la vieja vida. Usted tiene que creer que está muerto a la vieja vida. Por eso dice en el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo hemos muerto al pecado? Por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero estamos vivos para Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, en su concupiscencia. Entonces, ahora, ¿cómo puede reinar en nuestro cuerpo el pecado? ¿No? Bueno, cuando nosotros no nos despojamos del hombre viejo, cuando nosotros no nos despojamos de la vida de Adán que hemos recibido, entonces el pecado va a morar en nuestro cuerpo. Aunque Cristo haya muerto en la cruz del Calvario llevando al hombre viejo y habiéndolo matado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, entonces, a pesar de eso, el hombre viejo puede reinar en nosotros, el pecado puede reinar en nosotros. Por eso nosotros estamos siendo amonestados por la palabra de Dios, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No reina pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Amén. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. No, Jesús ya hizo eso para salvarnos, pero ahora para que nosotros podamos vivir la vida de Dios y para poder santificarnos por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, nosotros tenemos que presentar, nosotros nos tenemos que presentar a Dios como vivo de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. Amén, qué hermoso, ¿no, hermanos? Qué hermoso porque entender que el Señor hizo algo en la cruz, algo tan grande, que es llevar nuestra naturaleza de pecado a muerte. Fíjese, nosotros fuimos libres de esa naturaleza de pecado. Tenemos este vaso de barro, ¿no? Este cuerpo humano que nosotros tenemos, todavía tiene la concupiscencia, ¿vio? Por eso la palabra de Dios nos amonesta a andar en el Espíritu y no proveer para los deseos de la carne, dice. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo que de acuerdo al alimento que usted le da, es lo que va a querer recibir, ¿vio? Se va a manifestar. Se va a manifestar. Entonces nosotros tenemos que entender eso. La naturaleza, como ya lo hemos dicho, la naturaleza de pecado fue llevada a muerte. Eso que nos tenía aprisionado, eso que no nos dejaba ser libres para servir a Dios, como pasó en el antiguo pacto. Ellos eran hijos de Dios porque Dios los había elegido, tenían la palabra, y había muchos sinceros que trataron de agradar a Dios toda su vida y vivieron conforme a la voluntad de Dios, pero siempre tenían algún fracaso en su vida, porque porque todavía tenían esa naturaleza de pecado. Pero nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de que fuimos hechos libres de esa naturaleza de pecado, pero en este vaso de barro todavía están los deseos, ¿vio? Entonces nosotros tenemos que presentar estos miembros para servir a la justicia. ¿Cómo lo hacemos? Andando en el Espíritu. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Declarando, primeramente creyendo lo que la palabra de Dios dice de nosotros, declarando lo que la palabra de Dios dice. Cuando este cuerpo siente algo que es atraído por el mundo, porque estamos rodeados. El Señor cuando en el antiguo pacto, cuando le entregó la tierra de Canaán a Josué y a todos los que estaban con él, dice que dejó a algunos dentro de la tierra para probar a los hijos de Dios. Y así también Él dejó en este cuerpo los deseos. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos la dependencia de Dios. Cada día tenemos que buscar su presencia, ser llenos de su Espíritu Santo, leer su palabra, gozarnos en lo que la palabra de Dios dice, tener comunión con aquellos hermanos que están deseosos de también agradar al Señor y de servir al Señor. O sea, nosotros tenemos que crear un ambiente para esta nueva vida. Andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne.
Dice acá en el libro de Gálatas, voy a leer ahí, Pablo le habla, sabemos que acá en el capítulo 5 habla de que ellos habían sido hechos libres de la ley, ¿no? Pero les voy a relacionarlo en el versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esto es lo que hacen muchos hermanos, ¿vio? Por un lado proclaman, yo soy un nuevo hombre, yo tengo la mente de Cristo, yo he nacido de nuevo, lo declaran esto como si fuera algo que ellos realmente lo entienden, pero no lo entienden. ¿Saben por qué? Porque presentan sus miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad. Si realmente entenderían esto, presentarían sus miembros para servir a la justicia. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y en el 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí las enumera, porque muchas veces los hermanos piensan que pecado solamente es la fornicación. ¿Vio? Solamente piensan que es la fornicación y el adulterio, que son las cosas que generalmente se ven, y los hermanos proclaman eso como pecado. Pero también está todo lo que acá dice, fíjese, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, de las cuales, dice Pablo, os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Vieron, hermanos? Y nosotros tenemos que velar por estas cosas. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios. Más aquellos que conocen la palabra, aquellos que proclaman que son una nueva criatura, que tienen la mente de Cristo, que están muertos al pecado. Tenemos que ver que todas estas cosas no estén manifestándose a través de este vaso de barro, porque este vaso de barro es contenedor de la vida de Dios nada más. Pero hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es presentar estos miembros para servir a la justicia. Una cosa es lo que el Señor Jesucristo consumó en la cruz del Calvario, pero otra cosa es que yo lo aplique a mi vida. ¿Vio? Usted tiene que aplicar a su vida. Yo no lo puedo aplicar a su vida. Hubo un tiempo que nosotros habíamos entendido que el hombre, que la naturaleza de pecado había sido crucificada, muerta y sepultada. Eso nosotros lo habíamos creído, lo creímos y lo abrazamos, y para nosotros era una realidad. Y queríamos que los hermanos entendieran, entonces le decíamos, no, pero tu naturaleza de pecado ya no está más. Y no había manera que los hermanos lo pudieran aceptar, porque es una revelación. Usted tiene que leer la palabra y creerla. Cuando usted crea la palabra del Señor, Él va a abrir los ojos de su entendimiento para que usted pueda entender. Y si usted no entiende, ore a Dios sobre la palabra. Ore a Dios para que Él le abra los ojos de su entendimiento, porque Pablo oró por los Efesios, ahí en el capítulo 1:11 creo que es, o 1:17, vamos a buscarlo, acá lo tengo. Fíjese acá en el libro de que Pablo le escribió a los Efesios, él le hablaba a personas que tenían fe. Dice que su amor era conocido en todos lados. El amor de ellos se había manifestado y ellos tenían fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero él también dice que oraba por ellos, no cesaba de orar por ellos, dice, para que, en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y usted tiene que orar para que el Señor abra los ojos de su entendimiento. Nosotros oramos para que todos los creyentes, aquellos que escuchan la radio,
los ojos de su entendimiento puedan ser abiertos para que puedan escuchar, entender esta palabra que escuchan. Amén. Amén. Tenemos Gloria, 5 minutos, sí, dijo la hermana. Gloria a Dios. Se hace tan corto el tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjese la amonestación, ¿no? La amonestación que hay en la palabra del Señor, ¿no? Que consideraos, dice, ¿no? Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Entonces, ¿cuál fue uno de los fracasos más grandes que tuvo la iglesia o los predicadores? La mayoría de los predicadores, ¿no? Del 100%, el 95% de los predicadores, todos hemos enseñado desde el fracaso. Desde el fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos solamente parados en lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, pero no en la realidad en cuanto a nosotros. Muchos hermanos hablaban sobre vivir una vida espiritual, pero vivían en la carne. Muchos hablaban sobre ser guiado por el Espíritu, pero vivían en la carne. Muchos hablaban sobre la sinceridad, la verdad, pero mentían y no eran sinceros. Entonces, muchos cristianos ahora han entendido, no por medio del fracaso, han entendido, no que hay que crucificar hay que despojarse del hombre viejo con sus hechos, hay que despojarse, no hay que presentar nuestros miembros para servir al pecado, sino a la justicia. Eso lo han entendido por medio del fracaso. Pero Dios no quiere que nosotros enseñemos por medio del fracaso, sino por medio de la obediencia. Nosotros tenemos que obedecer, creer la palabra de Dios. Tenemos que creer nosotros que el hombre viejo fue crucificado, que el cuerpo del pecado fue destruido. Amén. ¿No? Y que ahora nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Tenemos que creer. Y cuando se manifiesta la vida de la carne en nosotros tenemos que declarar, en ese momento tenemos que declarar que ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. No, nosotros, por eso Pablo dice que no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, ¿no? Sino que ahora nosotros, como dice ahí, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En el versículo 16, amor, del capítulo 6. ¿No sabéis a quién os presentáis vosotros mismos por siervo para obedecerle? Soy siervo de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. El 17 más. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Bueno, gloria al nombre del Señor. Ahora nosotros por la fe somos siervos de la justicia, no somos sirvientes del pecado. Ahora presentamos nuestros miembros, no para servir a la justicia. Ya no nos consideramos muertos al pecado, no por medio de lo que Cristo Jesús hizo. Nosotros no queremos negar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuándo negamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Cuando presentamos nuestros miembros al pecado, cuando nosotros somos siervos del pecado, cuando usted presenta sus manos, presenta sus piernas, sus partes más delicadas, usted presenta el pecado, entonces usted está diciendo que Jesucristo no llevó el cuerpo del pecado a la muerte, porque todavía el cuerpo del pecado está, porque el pecado está reinando en nosotros. Bueno, damos gracias al Señor. Va a estar nuestro hermano Nicolás, hermanos, ahora, después de nuestro programa, sigue él con nuestra hermana Andrea. Que el Señor les bendiga grandemente. Esto es un tema muy extenso. Yo creo que tenemos que seguir con este tema. La próxima vez que venga con mi esposa, vamos a seguir el tema. Vamos a cantar una alabanza. ¿Cuántos minutos tenemos, amado?
Ya no tenemos que hacer. Bueno, bueno, la próxima vamos a cantar. Teníamos un hermoso himno para cantar, pero bueno, lo vamos a hacer la próxima. No se vaya, hermanos, sigan la sintonía porque continúa nuestro hermano Nicolás con el programa. Tenemos 2 horas. 2 horas de programa. Empezamos nosotros y continúa el hermano Nicolás. Muchas bendiciones para todos. Agradecemos a los hermanos por permitirnos. ¿Los lunes? Lunes, estamos los lunes de 9 a 11. Y los días viernes estamos de 10 a 12. Sintonice, hermano, que usted va a escuchar la palabra del Señor. Nosotros posiblemente vengamos el lunes nuevamente, porque le permitimos a los hermanos de la congregación que ellos puedan también compartir lo que el Señor les va dando. Así que para escuchar la continuación de este tema, sintonice el día lunes, hermano, nuevamente. Sí, amén. Y el viernes también, hermano. Va a estar la hermana Miriam el viernes con la ciudad del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este momento que tenemos Amén. en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque nos das esta palabra para compartir con los Amén, hermanos Señor. y hermanas. Oh Señor, que los hermanos puedan entender tu palabra. Revélales a ellos, Señor, Amén. como nos revelaste a nosotros. Amén. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.